Libres, nómadas y fuertes. Esto quiero que seamos hoy, malas madres, en este podcast tan especial, porque voy a tener al otro lado a una mujer que admiro muchísimo, que creo que nos va a traer la paz y los aprendizajes que necesitamos en esta crisis, en esta pandemia, donde la incertidumbre se hace fuerte y donde muchas veces nos cansamos, nos agotamos, creyendo que no vamos a poder continuar. Libres, nómadas y fuertes fue el último libro que me leí, que me escuché en Storytel, con la voz narrada de Elsa Punset, que es la protagonista del podcast de hoy. Su voz cautiva, malas madres, así que este lunes quédate por aquí porque vamos a viajar con Elsa a donde ella nos quiera llevar. Bienvenida una semana más al podcast de Malas Madres. Y una cosa, antes de empezar esa musiquita de cabecera, atentas porque hoy tenemos una sorpresa para todas, para celebrar que hemos superado las 200.000 descargas del podcast, Pedro. Esto se merece un aplauso, ¿no? ¡Bravo, bravo! Así que vamos, como no tenemos sonidito, pues lo hacemos nosotros. ¡Bravo, bravo! Vamos a sortear 2 kits de nuestra tienda Soy Mala Madre para daros las gracias, malas madres. Está al otro lado. Así que al final de la entrevista quédate porque os voy a contar cómo puedes participar. Gracias por estar ahí, malas madres. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. El otro día hablaba con una amiga que las personas que ya nos hemos trabajado un poquito a nosotras mismas antes de la pandemia, llegamos con ventaja a esta crisis que parece que nunca acaba. Las que hemos vivido crisis, hemos tenido que superarlas, hemos mirado dentro de nosotras mismas para conocernos, para tener herramientas y construir mecanismos de superación. Pues eso nos ha hecho que cada prueba que nos ha puesto esta pandemia la hayamos podido superar un poquito, al menos un poquito, con menos dificultad. Para mí ha sido, sin duda, el año del autoconocimiento. Si ya había hecho un camino, este año he leído, he escuchado muchísimos. Porque una crisis como esta nos pone en un lugar desconocido, malas madres. Nos dispara emociones sin estar preparadas, nos cuestiona, nos remueve, nos paraliza. Pero también si queremos, si nos dejamos llevar, si creemos en ello, nos empuja a la acción. Hace una semana veía uno de los primeros vídeos que hice durante las primeras semanas de confinamiento. Yo recuerdo que en aquellos momentos mucha gente, personas que me querían, que son importantes para mí, me decían: Laura, tienes que resurgir. No puedes estar así, no solo por ti, sino por todas esas malas madres que esperan que les des fuerzas y estás muy venida abajo. Y yo en ese momento os prometo que hasta me cabreaba. Decía: sí, claro, bastante tengo yo con lo que tengo para encima tener que tener fuerza para tirar de las demás. Y me hace gracia recordarlo ahora, ¿no? Porque tenían razón, la misma razón que tenía mi hermana cuando me decía: Laura, una crisis es una oportunidad. Pero tenía que darme cuenta yo misma, ¿no? Yo creo que esa curva del duelo teníamos que pasarla cada una necesitamos un tiempo hasta que de repente sales de ese estado de shock, de esa impotencia, de esa rabia y empiezas a venirte arriba y a sacar lo positivo, que lo tiene. Gestionar las emociones en una situación como esta no es nada fácil, malas madres, porque te pone tan al límite que se hace cuesta arriba. Durante meses yo creo que decíamos, muchas de nosotras decíamos: me siento como si estuviera en una montaña rusa de emociones. Mi estado de ánimo cambiaba incluso, no en días, en horas, dependiendo de la noticia que viéramos o escucháramos en ese momento. Cada mañana me acuerdo que compartía con muchas de vosotras también en la sensación, el sentimiento de decir: no quiero abrir los ojos, quiero estar todavía dormida pensando que esto es una pesadilla y que cuando abra los ojos todo habrá pasado. Así que a mí me ayudó mucho, ¿no? Escuchar a Alex Rovira, leer a Robin Sharma, sentir a Elsa Punset al otro lado, seguir los directos de Ani Gartiburu, devorar las charlas de Kenso, descubrir el poder de la hora, lecturas, audios, que me han ayudado muchísimo a desconectar, a conectar y a equilibrar tantas emociones que se agolpaban. Por eso para mí hoy tener a Elsa Punset es agradecer de algún modo a ella y a todas las personas que nos han ayudado tanto durante esta pandemia, haciéndonos sentir más libres, más nómadas y más fuertes. Bienvenida, Elsa. Primero de todo, gracias por estar aquí. Gracias por tu libro Libres, Fuertes y Nómadas. Es una auténtica maravilla. Pero una pregunta antes de empezar.
¿podemos sentirnos libres, fuertes y nómadas con esta situación en la que realmente estamos privadas de libertad, débiles en muchos momentos sin poder ser lo nómadas que nos gustaría? Mira, estos días he contado varias veces una anécdota que a mí no sé, me ha llamado mucho la atención. Y es la de un actor que se llama Michael Fox, el de Vuelta al Futuro, Retorno al Futuro, que no sé si sabes que cuando tenía 30 años le detectan un Parkinson. Y este hombre se pasa 30 años luchando como un jabato contra ese Parkinson, intentando llevar una vida lo más normal posible. Crea una fundación de enorme ayuda en la investigación contra esta enfermedad. Sigue haciendo sus papeles de actor, bueno, y lo lleva con enorme optimismo y valentía. Y de repente leo una entrevista de hace poco, donde cuenta que acaba de pasar una gran depresión. Y esa depresión viene a causa del Parkinson, que realmente está empezando a impedir que memorice, pierde la memoria, que memorice los papeles de actor, ya se mueve con mucha dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la periodista, con ese rintintín un poco cínico que a veces tenemos los humanos, ¿no? Cuando hablamos con personas muy optimistas, le dice, entonces todo ese optimismo que nos ha querido contagiar usted durante 30 años ya no sirve de nada. Tal vez tenga usted que ser un poquito más pragmático. Y él contestó algo que me pareció muy bonito. Le dijo, no, pragmático yo he sido siempre. Cuando era optimista es porque yo podía mirar al futuro y podía esperar algo de ese futuro y simplemente tenía que luchar y no tirar la toalla, ¿no? Pero pragmático sigo siendo ahora que veo que el futuro está desapareciendo. Entonces, ¿qué puede hacer usted?, le dice la periodista, ¿no? Y él contestó algo muy bonito. Dice, ahora lo que me queda ya no tengo futuro, lo que me queda es el presente. Y en este presente tengo que aprender a mirar con otra mirada y tengo que aprender a contentarme con lo que hay aquí ahora, que es mucho, le dice. Tengo a mi familia, él tiene una familia estupenda, ¿no? Tengo todas las cosas cotidianas que todavía me dan alegría. Y aquí es donde yo voy a vivir hasta que ya, bueno, pues no pueda. Y me parece muy bonito, porque mira que, y estoy segura que tú, Laura, también, ¿no? Hablas con muchas personas que te hablan de la importancia del presente, la importancia de vivir en el presente, ¿no? Y para mí lo he explicado de una forma muy real. Y esto viene a cuento de la pregunta que me has hecho, ¿no? Sobre esta pandemia, cómo podemos hablar ahora de ser fuertes, libres y nómadas en medio de una pandemia. Y yo creo que cuando el futuro es difícil, y es un poco el mensaje de mi libro, ¿no? Cuando el futuro es complicado, es cuanto más necesitamos ser capaces de recordar lo que somos y lo que todavía podemos disfrutar, ¿no? Y somos fuertes, somos libres y somos nómadas, aunque estemos ahora mismo constreñidos y limitados por una pandemia que puede justamente ayudarnos a mirar hacia adentro y recordar lo que somos y pensar, bueno, oye, yo esto no lo pierdo y esto va a seguir estando aquí cuando pase la pandemia, ¿no? Y tal vez lo teníamos un poco olvidados, esa fortaleza, esa necesidad de libertad, esa capacidad de ser nómadas, que para mí es un nomadismo más bien mental, ¿no? Esa capacidad de superar prejuicios, de aprender a mirar el mundo con otra mirada. Bueno, pues eso la pandemia también nos recuerda que lo tenemos y que tenemos que utilizarlo, sacarlo a flote y compartirlo. Qué maravilla, Elsa, porque es verdad, ¿no? Yo creo que la vida iba demasiado rápida, ¿no? Yo, en mi caso personal, pues bueno, la pandemia me empujó a volver a mi tierra santa. Soy de Málaga, llevaba 18 años en Madrid, con una rueda de hámster que seguramente iba más rápido de lo que yo quería y hacía cosas que no eran necesarias y de repente me ayudó a tomar distancia pese a lo difícil, a lo duro, al sufrimiento y a todo lo que hemos vivido todas y todos, porque todas nos ha pillado en un momento malo, ¿no? Yo creo que a nadie le pilló bien la pandemia, pero es verdad, íbamos muy rápido en esta vida que llevábamos. Elsa, ¿qué estaba pasando? Bueno, estaba pasando que
llevamos unas décadas en nuestras sociedades occidentales de una paz inusitada, de un crecimiento económico excepcional. Y es muy interesante poder pararse, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos pasaba es que nos parecía que nada podía cambiar y que estábamos todos metidos en esta rueda, que no era en muchos sentidos una mala rueda, porque estás hablando de una sociedad pacífica, una sociedad de la distracción, donde hay muchos estímulos allá afuera, muy segura, comparativamente, ¿no? Con el mundo del que veníamos, con acceso a la educación, acceso a la sanidad, pero con una serie de carencias. Y de repente surge la pandemia y la pandemia de repente nos recuerda que no somos invulnerables, nos recuerda qué importa de verdad en el mundo, es decir, qué es lo que nos ha importado a todos en esta pandemia. Nos hemos echado de menos los unos a los otros, nos ha recordado la importancia de las relaciones humanas y que este crecimiento ilimitado está teniendo un impacto brutal sobre nuestro planeta. Es decir, yo creo que esta pandemia nos ha recordado que estamos en guerra con la naturaleza, que no podemos no podemos seguir aceptando que el crecimiento ilimitado es la forma de vivir. Y fíjate qué oportunidad, qué pena que estas oportunidades vengan siempre a través de tanto dolor, ¿verdad, Laura? Pero Totalmente. fíjate qué oportunidad para repensar en qué mundo queremos vivir y qué mundo, para todas nuestras malas madres allí fuera, ¿no? ¿Qué mundo queremos legar a nuestros hijos? También qué importante, ¿no? Hablaba antes bueno, de que las personas que al final han hecho un camino de autoconocimiento, que estaban más acostumbradas a escucharse por dentro, han podido tener esa oportunidad de ver los aprendizajes que tú dices que nos da justos y necesarios esta pandemia, ¿no? Y de separar y de un momento en el que teníamos que repensar nuestra manera de vivir a nivel personal y también a nivel global, ¿no? Con ese contacto con la naturaleza que tú dices que estábamos perdiendo. Pero me hace mucha gracia recordar que el 25 de marzo, a todas las malas madres le animo a seguir el canal de YouTube de Elsa, porque tiene maravillas, y ya el 25 de marzo compartías un vídeo en tu canal, Elsa, que decía, deja ir lo que no puedas cambiar, con la metáfora de las olas del mar. Qué Así. importante es ha sido este mensaje, ¿no? Tú ya lo decías 10 días después del estado de alarma y cómo ha sido importante acompañarnos de esto. ¿Qué quiere decir cuando dices esto? Deja ir lo que no puedes cambiar. ¿Cómo le enseñamos esto a las malas madres, Elsa? Bueno, esto es la base de, yo creo, de la psicología moderna y esto nos lo decían los antiguos griegos, curiosamente, ¿no? Y yo creo que es un mensaje humano tan importante y es básicamente reconocer que controlamos muy pocas cosas. Y, y fíjate que esto no queremos reconocerlo. Y si te fijas, siempre estamos intentando cambiar algo, a nuestra pareja, a nuestros hijos. El primer mensaje que siempre intento transmitir a los padres cuando me preguntan qué cosas son importantes, ¿no? Cuando tienes un hijo. Y me enternece mucho cuando veo madres y padres que están acogiendo, digamos, a sus primeros hijos, ¿no? Y todos hemos hecho lo mismo. Todos tenemos estas expectativas de cómo nos gustaría que fuesen nuestros hijos, ¿no? Es increíble. Y los queremos mucho, pero les cargamos con esa mirada. Y quieres que sean de una determinada manera, ¿no? Y no controlas eso. Te viene el hijo que te viene. Y yo creo que deberíamos hablar mucho más de lo que es el amor incondicional, ¿no? El amor que sienten muy a menudo los abuelos por los nietos, pero no tan a menudo los padres y las madres por los nietos, ¿no? Al aceptar al niño como es. Bueno, pues esta aceptación de lo que nos viene te ayuda mucho a no sufrir. No significa que no puedes luchar por lo que quieres, pero no hay muchas cosas por las que puedas luchar. Tienes que elegir tus batallas en esta vida. Vivimos vidas cortas, tenemos una energía limitada y muchas cosas no las vamos a poder cambiar. Entonces tienes que elegir tus batallas, ¿no? Y tienes que reconocer que no puedes cambiar a los demás, no puedes cambiar el tiempo, no puedes cambiar la economía, no puedes cambiar las pandemias. Y cuando dejas de empeñarte en cambiar cosas que no puedes cambiar y te centras en las que sí puedes cambiar, que básicamente están aquí dentro, yo creo que te transforma bastante tu forma de ver el mundo. Yo tengo un amigo
un amigo que me dice, y pienso mucho en él, ¿no? Porque este año me decía, Elsa, no solo hay que dejar de resistirse a las cosas que no puedes cambiar, ¿no? Sino que hay que aceptarlas como si las hubieses elegido. Tú piensa en eso, Laura, lo que significa, ¿eh? Es decir, no solo te fastidia que te pase algo, sino que tienes que aceptarlo como si lo hubieses elegido. Esto es muy budista, ¿eh? Esto ya es un paso, pero yo lo intento con las cosas que me duelen. Lo intento. Y creo que es muy útil, que es un ejercicio de flexibilidad, de compasión, de aceptación, que es muy bonito, muy bonito. Así que ya ves, se puede interpretar en muchos niveles esto de dejar de luchar contra aquello que no puedes evitar. Y por eso doy el ejemplo de las olas del mar, que me parece que es muy bonito. Sí. Y es, oye, imagínate, para saber qué cosas puedo cambiar y qué cosas no. Si tú te sientes frente al mar y vienen las olas, ¿tú puedes impedir que esas olas vengan a ti? Pues no, ¿no? Entonces, cuando no estás seguro de si esto es algo que puedo cambiar o no, piensa, ¿es esto como las olas del mar? Y lo sabes enseguida intuitivamente. Tu suegra es de una determinada manera, eso son las olas del mar. Tú no vas a poder cambiar eso. Puedes alejarte, ¿no? Puedes aceptarlo, puedes intentar entenderlo, puedes hacer muchas cosas, pero no puedes cambiarlo. Pero es muy bonito eso que dicen, ¿no? Porque aceptar las cosas que nos pasan también nos pone en otro lugar. Nos pone en un lugar de poder también, de poder cambiar las cosas. De decir, oye, quizás aquellas cosas que hago, aquellas cosas que siento, que comparto, en donde pongo la energía, hace que pasen otras cosas, ¿no? Y es como una cadena maravillosa de coincidencias que a mí me pasa muchísimo y señales que voy viendo, que ya a veces hasta me obsesiono con las señales, pero es que sí que creo que hay cosas que pasan porque tú estás poniendo cierta energía en ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú dices es una reflexión y un pensamiento más allá, pero es muy bonito lo que dices de intentar romper esas expectativas versus realidad e intentar al final decir, oye, esto no puedo controlarlo, no me haga sentir tan culpable o no me centre tanto en esto. Centrémonos en lo que tú dices. Céntrate en lo que puedes. Hay tantas cosas Exacto. que podemos hacer, ¿no? Y lo primero que puedes hacer cuando piensas en tus hijos es aceptar cómo son. No significa aceptar, como bien sabes, todos sus comportamientos, ¿no? Por supuesto, tu papel es ayudarles a aprender a gestionar esos comportamientos y explicarles lo que es aceptable y lo que no. Pero ellos, su esencia, si son altos, bajos, más o menos esto, más o menos nosotros, eso es lo que son ellos, ¿no? Y aprender a respetar esa esencia y aceptarla de corazón, a dejar de, como, no, me recuerda, o se comporta como, o habla como, ¿no? No, no, y eso nos cuesta a los padres y Sí, madres. luego te preguntaré también sobre eso, ¿no? Sobre cómo gestionar las emociones con los hijos y las hijas, que sé que tú trabajas mucho esa parte. Cómo intentar controlar el hecho de ponerles etiquetas, que nos cuesta mucho. Pero esto de expectativas me gusta también mucho respecto también a la madre que somos, Elsa. Porque si de algo nace el Club de Malas Madres es precisamente de eso, de romper ese modelo de madre perfecta, ese modelo de madre que creemos que vamos a ser, que nos limita tanto que nos hace muchas veces no ser felices con la madre que somos. ¿Qué te dice esto? Y no solo qué te dice para las malas madres para que le ayudemos, sino también a ti como mala madre. Um, yo te diría que es cierto, ¿no? Que tenemos que aceptar que de la misma forma que cada uno hace lo que sabe en el momento en el que está, ¿no? Y tenemos que tener esa paciencia y esa compasión que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Con los demás. Pues tienes que tenerlo contigo mismo. El amor empieza por uno mismo, ¿no? Y yo no sé si escuchaste a esta poetisa afroamericana que habló en la inauguración de Biden, se llama Amanda Gorman. Bueno, es una mujer, os la recomiendo a todos porque la encontraréis en las redes sociales. Es una mujer de 20 años, con una fuerza. Y leyó un poema muy bonito, ¿no? Y ella habla mucho de que el amor a los demás empieza por el amor a uno mismo, es la aceptación a uno mismo, y que es revolucionario de alguna forma, ¿no? El día que puedes aceptar que eres lo que eres, ¿no? Y eres como eres. Pero eso no significa que no puedes mejorar. Y yo creo que esa batalla por mejorar, nuestros hijos nos ofrecen una oportunidad increíble para librar esa batalla.
¿Y por qué es tan importante no dormirse en los laureles y no dejar de intentar mejorar y aprender de nuestros hijos? Están aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos. Y verlos como nuestros maestros. Somos sus maestros y ellos son nuestros maestros. No, porque es una oportunidad para el cambio y el aprendizaje muy bonito y porque nuestros hijos básicamente nos imitan. Y tú no puedes ser algo diferente, es decir, ellos no van a poder ser muy diferentes probablemente a lo que eres tú. A ver, pueden, pero lo normal es que aprendan por imitación. Y lo normal es que les dé igual lo que les digas, que ellos van a imitar lo que haces profundamente. Así que, de alguna forma, y eso lo decía Gandhi, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo, que quieres ver en tus hijos. Y eso, fíjate, fíjate lo que supone como reto, ¿no? Y te digo, yo ahora tengo hijas adolescentes y lo que estoy aprendiendo es enorme. Paso de la resistencia esa de la que hablábamos al principio, de no, esto, ¿no? ¿No? Una especie de aceptación. Bueno, a ver, ¿qué debo aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto que me está costando tanto? Y hay cosas que me están costando mucho, ¿no? Entre otras cosas, que corten el cordón umbilical, ¿no? Que empiecen a volar. Es duro. Tú estás seguramente todavía con niños pequeños, Laura, ¿verdad? Sí. Bueno, pues espérate, porque la adolescencia es un reto completamente diferente. Y te obliga a cambiar. Es que si no te amargas, es que si no te paras tú en tu crecimiento. Pero si ves eso como una oportunidad, y de nuevo, cuesta, ¿eh? Esto no es automático, es un trabajo en el que caes 20 veces y por fin te levantas y avanzas. Y dices, bueno, puedo encontrar el oro en esta mina. Podemos aprender juntos o juntas, ¿no? Y es muy bonito cuando lo ves así. Pero tienes que renunciar a mucho poder, ¿no? Porque cuando eres pequeño, cuando tus hijos son pequeños, eres su guía, ¿no? Eres su entrenador emocional, te siguen a todas partes, tú decides, vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, hacemos Eres la mejor madre del mundo. Eres la mejor, ¿no? Que no lo sé, pero eres la mejor. Pero cuando son adolescentes, de repente, como tengo un amigo, ¿no? Que dice, cuando son adolescentes te despiden de entrenador y tienes que conseguir que te vuelvan a contratar de asesor externo. Claro, la relación de un asesor externo con sus clientes no tiene nada que ver a la de un entrenador, ¿no? Con los pequeños. Y tienes que tener cuidado, no pisar los callos, tienes que reconocer que se están haciendo adultos, tienes que respetar que tienen su vida y su forma de pensar. Y todo esto con el miedo inmenso siempre a que se hagan daño, a que se equivoquen, a que tú tienes que renunciar a tu, digamos, poder, ¿no? Y tu vida cambia, ¿no? Y en realidad es bonito, pero no es fácil. Yo hablo mucho en Fuertes, Libres y Nómadas de que esta vida no es fácil. Y a lo mejor, tú me hablabas antes, la sociedad de la que venimos de una sociedad en la que parecía que todo tenía que ser fácil, en la que rehuimos la muerte, la enfermedad, las pérdidas, todo esto intentamos hacer como que no existe, ¿no? Todo, o muchas cosas duelen, pero no puedes darle espalda a eso. Entonces, ¿qué toca? Toca tampoco dejar que eso apague toda la alegría y todo el milagro que significa vivir. Así que bueno, es una bola, ¿no? Es una lucha constante y buscar ese lugar, ¿no? Y el lugar de una mala madre que va cambiando dependiendo también de cómo van creciendo sus hijos y sus hijas, ¿no? Y en la parte de la gestión de las emociones siempre nos encontramos con un tema en Malas Madres porque al final somos una generación de mujeres que no nos educaron en las emociones, Elsa. O sea, no venimos de una educación en emociones. No se hablaba de ello, es que no. Científicamente no, claro. no entendía. Entonces, eso hace que muchas veces incluso tengamos como un conflicto interior nuestro de decir, sabemos que tenemos que educar en las emociones, es decir, por todo lo que nos enseñáis expertos y expertas como tú, porque realmente nosotras hemos echado en falta esa educación en emociones, pero te genera un conflicto, ¿no? Por entre lo que tú has recibido, entre lo que tienes que dar, entre que a veces decimos,
nos pasamos de escucharles y otra vez decimos, no, es que tenemos que escucharles. Y lo digo porque yo y mi pareja nos pasamos el día así, diciendo, no, hay que escucharle. Y luego, ¿le estaremos escuchando demasiado? Entonces, tú que para ti este tema es tan importante de educar en las emociones y sabes que es fundamental para conseguir el día de mañana seguramente ser nómadas fuertes y libres, esos niños y esas niñas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos haciendo bien esa educación emocional a nuestras hijas y a nuestros hijos, Elsa? De nuevo miras hacia adentro y piensas en cómo llevas tú tu vida, ¿no? Y piensas si de verdad tú estás alfabetizada emocionalmente, ¿no? Si sabes poner nombre a esas emociones, ¿no? Si siempre te tropiezas en la misma piedra o si realmente eres capaz de ver venir una dificultad y de gestionarla. Tú lo sabes, ¿no? Luego yo te diría que hay algo que yo he usado mucho en casa y me parece que es útil, como los ingleses lo llaman regla del pulgar, ¿no? Es decir, como una regla así, como una brújula. Y es cuánta alegría hay en casa. Cuánta alegría hay en casa, cuánta alegría hay con tu pareja, cuánta alegría hay con tus hijos. Y a veces, ¿sabes? Cuando hablamos de emociones nos vamos como a ideas abstractas, pero esto tendría que ser experiencia, lo que vives de verdad, lo que sientes de verdad, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar en eso de John Gottman, del psicólogo norteamericano, que nos habla de ese equilibrio mágico de las emociones y lo habla con las parejas, pero se ha extrapolado al trabajo, a la relación con los hijos, a todo. Y funciona igual. Es muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que él dice es que una buena pareja, una buena relación humana, tiene que tener muchas más emociones positivas que negativas. Entonces, emociones positivas como te miras, como las palabras de aliento que te dices, los actos de servicio que haces por el otro, todas esas pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Que tejen el día a día. Tiene que haber 5 veces más emociones positivas que negativas. Esto nos cuesta mucho a los humanos, nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho porque tenemos algo de lo que no nos hablan lo suficiente, que es muy sencillo, que es un cerebro programado para sobrevivir, que tiende a hacer todo lo contrario. Cuando te despiertas por la mañana con este cerebro potente humano que tenemos, miramos hacia el futuro y miramos hacia el pasado con la intención de protegernos, es decir, en negativo, tenemos un sesgo negativo. Exageramos las cosas negativas, memorizamos antes lo negativo que lo positivo. Todo eso significa, decimos más palabras negativas que positivas. Todo esto nos sale, es biológico, es evolutivo, es para protegerte del mundo. Así que tenemos este cerebro humano maravilloso, con un sesgo negativo, pero también una enorme capacidad y necesidad para el amor. Está como polarizado, ¿no? Entre amor y miedo. Y cada día enseñas a tus hijos a elegir entre amor y miedo. ¿Y cómo les enseñas? Haciéndolo tú. Haciéndolo tú. Entonces, yo creo que es preguntarte, ¿no? Sentarte de vez en cuando, parar un poco, porque claro, la vida de los padres es básicamente supervivencia, que tus hijos se alimenten, no les pase nada, vayan al colegio, vayan de un lado para otro. Todo eso es supervivencia, ¿no? Y a veces nos olvidamos de pensar en, oye, ¿hay suficiente alegría aquí? ¿Les estoy enseñando que la vida al final es una elección entre amor y miedo? ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué están viendo en casa? ¿Cómo me relaciono yo con mi pareja? ¿Cómo hablo al vecino? ¿Qué hago por los demás? Está un poquito de autoexaminación, que yo creo que la pandemia para esto ha sido útil, ¿no? Porque de repente nos ha hecho parar. Y nos ha hecho preguntarnos, yo hablo en la pandemia, por ejemplo, de algo que creo que no hacemos, ¿no? Pero que es básico, que es pensar cuáles son mis valores y prioridades, ¿no? Y vivo de acuerdo a esos valores y prioridades, ¿no? Y sugiero algunos en el libro, como conectar con la naturaleza, ser más sabio, crear cosas bellas, contribuir a un mundo más justo, ser leal, ser honrado, no sé, mantenerte a salvo, ser rico. ¿Cuáles son tus valores? ¿De acuerdo a qué vivimos, no? Y esos son, fíjate que son hasta juegos que podemos hacer con nuestros hijos. Podemos jugar a pensar en cuáles son nuestros valores, ¿no? Y
y les enseñamos que eso es muy importante, que una personalidad humana, igual que una sociedad, se articula en torno a unos Qué valores. bonito. Mira, justo ayer mi hija mayor tiene 9, ya estoy en preadolescencia con una, Elsa. ¿Sabes? 9, 5 y 1 año. Así que tengo todo, tengo todo. Vale, qué bonito, me das Pero, mucha envidia. pero Es agotador, lo sé. la Tienes mayor mucho. en el colegio están haciendo, por el Día de la Mujer, están haciendo actividades muy bonitas, ¿no? Y tenía que Sí, escribir de las mujeres de su vida, que me parece precioso como sí, concepto, las mujeres de mi vida, ¿no? Y entonces pues sí. ella ha elegido a su madre porque todavía soy la mejor madre del mundo. Ya dentro de 1 año seré la mala madre. Nada, te falta un Pero, poco más. Pero me hacía mucha ilusión porque creo que un ejercicio bonito, según lo que tú estás diciendo, que aparte Malas Madres, el libro de Libres, Nómadas y Fuerte viene cargado de ejercicios prácticos, de Sí. meditación, o sea, ayuda muchísimo porque es que es un libro no solo para escuchar o leer, yo lo escucharía en Storytel, sino para también tener un cuaderno e ir apuntando porque es que es un trabajazo. Pero un ejercicio bonito me pareció este mismo, ¿no? Que le propusieron ayer en la escuela a Julia, que tenía que escribir de una mujer y me eligió a mí, y entonces escuchar de su voz cómo me ve, eso es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Porque ¿Y eso qué también, decía? Sí, sí, ¿no? ¿qué decía? Demasiadas cosas bonitas. Yo creo que le tengo que decir que sea un poco más crítica porque no decía mis partes malas, No, que también las tengo. Pero decía cosas muy bonitas, ¿no? Que era amable, simpática, divertida y hablaba de la lucha por la conciliación y de toda la lucha social que estoy haciendo, ¿no? Y incluso decía que me daban un premio en marzo por la igualdad. No sé, es precioso, ¿no? Escuchar que tu hija te ve así, ¿no? muy Entonces bien. me emocionó mucho y son las cosas que de repente digo, "Jo, Enhorabuena. no lo estoy haciendo tan mal, no lo estoy haciendo tan mal". Pero aquí, bueno, me surgen muchas cosas, ¿eh? Porque es que dices tantas cosas maravillosas y das tantas ideas que de repente me viene como una nube de cosas que preguntarte. Por un lado, la parte de que en el libro hablas mucho de la importancia de ser positiva y de cómo trabajar ese positivismo. Elsa nos lo El cuenta. optimismo. Pero Sí, de los... fíjate que es que no entendemos el optimismo, Laura. Por eso he querido dedicar un capítulo del libro a hablar del optimismo, ¿no? Porque pensamos que el optimismo, de nuevo, yo creo que la lucha más dura en nuestra sociedad es contra el cinismo, me parece terrible, la indiferencia, la desesperanza, son luchas duras. Entonces, como la vida es una lucha, ¿qué necesitas? Necesitas una epidemia de optimismo. Y estoy convencida de que no entendemos lo suficiente que es el optimismo. ¿Por qué le va mejor a las personas optimistas? ¿Por qué inspiran a los demás? ¿Por qué suelen tener mejores trabajos? ¿Suelen tener mejores ingresos? ¿Por qué? Porque no es una emoción el optimismo, no es una cosa bobalicona o ingenua, sino que es el enfrentarte a un reto y el decir, yo voy a intentar hacer algo para superar ese reto. Y fíjate que a nuestros hijos les transmitimos el mensaje de que hay cosas muy importantes en la vida, como la belleza, como la popularidad, como el dinero. En el fondo, esta sociedad es lo que les transmite, que eso es fundamental. Y no les hablamos de lo importante que es la resiliencia y el optimismo frente a un mundo duro, lleno de retos. ¿Qué es realmente lo que marca la diferencia entre dos personas? Y esto científicamente lo sabemos. Es la capacidad de no quedarse de brazos cruzados diciendo, ay, no puedo hacer nada, sino realmente tener esa actitud de decir, yo voy a enfrentarme a esto, yo voy a encontrar una solución, ¿no? Esto te pone en marcha tu creatividad, pone en marcha tu resiliencia. Así que ese optimismo, esa actitud optimista, yo creo que es fundamental que se la enseñemos a nuestros hijos. Yo imagino que tú eres una mujer luchadora. Y es eso el optimismo. Es, yo voy a hacer algo. Yo no sé si puedo, pero ahí estoy intentándolo, ¿no? Y esto, nuestros hijos lo ven y es muy bonito que les Pero transmitamos eso. hay un prejuicio, ¿no? De la gente optimista que parece como que de repente sufrimos menos no sufrimos las cosas. O de repente tú decías en una charla que me gustó mucho hace poco, decías que una mujer te decía, es que el optimismo no va a pagar mis gastos o no va a pagar mi deuda, ¿no? Y tú le decías, bueno, pues no hagas nada que va a ser igual, ¿no? Y el pesimismo te lo va a pagar Exacto. aún menos, ¿no? Es decir, la única posibilidad que tenemos ante un problema es ponernos manos a la obra y resolverlo.
Y como bien dices, no te evita la tristeza, no te evita el esfuerzo. Claro que no, no te evita lo que es vivir, que vivir es todo eso. Pero estás mejor dotado para salir adelante, Te ¿no? empodera, Y te da fuerza. claro, claro. Y, pero claro, por otro lado, hemos pasado un año muy duro y las malas madres, pues ya sabes que hemos tenido que sobrevivir, muchas teletrabajando, cargando con el cuidado. O sea, ha sido un año duro para todas a nivel psicológico y por eso creo que tu libro puede ayudarnos muchísimo, ¿no? A poner el foco en otro lado. Pero, claro, en este sentido, la educación, y es verdad que a mí, por ejemplo, este año de estar con las niñas, de poder estar los 5 en casa, de que la pandemia me ha regalado tiempo, tiempo que no tenía, tiempo que creía que no podía tener, y me ha hecho Exacto. redescubrir con otros ojos a mis hijas. Me he dado cuenta de cosas que hacen que no sabía que hacían, Elsa, yo confieso. Y Tienen eso, tiempo de hablar, tiempo de exacto. calidad, Pero tiempo de calidad. a la vez también, ellas han visto momentos de sufrimiento, de tristeza, de incertidumbre. ¿Qué hacemos con todas esas emociones que, porque es lo que tú decías antes, lo decías al inicio, no nos educan en la muerte, por ejemplo, en el dolor, en la tristeza? ¿Cómo gestionamos eso? Es duro, ¿no? Porque es casi antinatural la muerte, las pérdidas. Por una parte, forma parte del tejido de la vida, pero es verdad que es muy duro. Y quieres proteger a tus hijos de eso. Y entonces normalmente en los primeros años de vida los niños nacen con un cerebro, pues tienen un cerebro con menos capacidad de prever y de recordar, tienen este sesgo negativo, todavía no ha entrado en funcionamiento, ¿no? Y tienen una capacidad para la alegría enorme. Y yo creo que eso es muy bonito. Y dejas que tus hijos vivan en esa alegría si tienes la suerte de que no les pasan cosas muy graves, ¿no? Pero de repente, tarde o temprano, se van a tener que mudar de colegio o les van a poner un aparato en los dientes y se van a burlar de ellos, o se va a morir su mascota, o van a perder a un abuelo o una abuela queridos. Les va a pasar algo duro. Y en ese momento lo que no puedes hacer es mirar para otro lado y pretender que eso no duele y pretender que no es importante. Y entonces, bueno, la vida normalmente te va poniendo, digamos, las oportunidades para que ellos vayan entendiendo que hay esa parte dura en la vida, ¿no? Y digamos que la pandemia lo que ha hecho ha sido ¡boom! Como una especie de tormenta, ¿no? Han visto, ha habido un duelo colectivo y lo han vivido, ¿no? Han vivido el peligro de hablarse los unos a los otros, ¿no? Yo con mis hijas adolescentes, pues tenía la discusión de, oye, tenéis una responsabilidad si os empeñáis en ver a vuestros amigos, suponéis un peligro, ¿no? Para otras personas, ¿no? Entonces, te da pie a hablar de cosas importantes que normalmente tan condensadas no te toca hablar. Pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad no para leccionarles, sino para descubrir esa otra faceta de la vida y entender que los humanos tenemos la capacidad de hacer mucho bien, mucho mal. Fíjate, puedes hablar de lealtad, puedes hablar de compasión, puedes hablar de generosidad, de solidaridad. Te da pie para hablar de muchos valores fundamentales que a lo mejor en nuestra sociedad de la distracción, donde, bueno, cada uno va a lo suyo y pues no nos estaba dando tiempo a hablar tanto, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad de exploración bastante extraordinaria. Yo por eso los llamo tiempos extraordinarios, ¿no? Y todo el libro son propuestas para vivir en estos tiempos extraordinarios. Creo que si lo vemos así, no le quita dificultad, pero de repente tú sabes, Laura, que lo que la ciencia nos dice es que como mejor superamos un problema o un reto es aprendiendo algo de ese problema o de este reto. Así que yo transformaría el reto del 2020 de la pandemia en una enorme lección de aprendizaje, del que nosotros y nuestros hijos saldremos más sabios, entendiéndonos mejor, más conscientes de cómo vivimos, más agradecidos con las cosas que van bien y, y más abiertos a esta vida tan, no sé, tan llena de matices, tan insegura, tan difícil a veces, pero tan bella también, ¿no? Es que es un milagro estar aquí.
Es que emociona escucharte, Elsa. O sea, soy capaz de llorar y todo mientras te escucho, porque se me ponen los vellos de punta viendo esa sonrisa, esos ojos que sonríen y lo que sientes de verdad, porque se nota que es que realmente crees en ello. Y de los valores, a mí me gustaría, antes de pasar hacemos para terminar un cuestionario rápido, bonito, pero me quedan un par de preguntas antes. Que por un lado el valor de la empatía, hablas en el libro del valor de la empatía. Para mí la empatía, yo creo que, pues mira, yo creo que hay que romper también la barrera de decir en lo que somos buenos. Yo creo que es uno de los valores que siempre he tenido, la empatía, que muchas veces me ha causado incluso dolor. Claro. Por ponerme, Más vulnerable. y por ponerme más en el lado de los demás que en el mío propio muchas veces. Pero tú hablas de la importancia de la empatía, del ayudar, de lo que nos ayuda a ayudar y dar la mano a los demás. Háblame de esto. Bueno, lo que más dispara esa capacidad de resiliencia, curiosamente, es el afecto de los demás, ¿no? Y esto se ha estudiado, por ejemplo, en los campos de concentración. Boris Cyrulnik, el gran psiquiatra, lo ha estudiado mucho como superviviente de los campos, y en los orfanatos, fíjate, ¿no? Los niños que mejor salen adelante, pues no son los que han tenido más oportunidades de tipo económicas, por ejemplo, ¿no? Porque ahí todo el mundo está fatal, sino los que recibieron un poco de afecto, los que igual tenían una abuela que les visitaba una vez al trimestre, o tenían el bedel del orfanato les dedicaba una sonrisa, o tuvieron un profesor, ¿no? Ahí la labor de los profesores es extraordinaria también. Un profesor que les sabía transmitir algo de esperanza, ¿no? Y eso es tan bonito. Ese poder, fíjate, lo podemos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que lo llevan dentro, la capacidad de ayudar a los demás a salir adelante, con una sonrisa, con una palabra amable. Yo he pasado mucho tiempo, ¿no? Intentando transmitir ese mensaje a mis hijas, ¿no? De que tienen esa capacidad, que los humanos tendemos como para protegernos, como para no ser vulnerables, a no usarla, ¿no? A no regalar ese cariño. Pero es tan importante. Y luego la parte de empatía, ¿no? Muy brevemente. Fíjate que esta pandemia que nos ha encerrado, esa distancia social, no ha sido distancia social, ha sido distancia física, y yo creo que nos ha enseñado a empatizar más. O sea, es que hay muchos niveles de empatía, ¿no? Y los humanos, como mejor empatizamos, es mirándonos a los ojos y tocándonos, ¿no? Evolutivamente eso era empatizar, y no nos cuesta nada ser buena gente con la gente que tenemos al lado, nos cuesta mucho más con la gente que está lejos. Y ahora fíjate, tenemos que aprender a empatizar. Yo doy charlas ahora por internet, por este medio, ¿no? Y sé que a lo mejor hay 300 personas o 70 como ayer escuchando al otro lado, y tengo que hacer este esfuerzo de sentirlas, ¿no? De imaginarlas. Bueno, yo creo que esto nos está pasando a todos. Estamos llevando este duelo colectivo que nos invita como a sentir por personas que no estamos viendo, ¿no? Estamos encerrados en casa y están ahí sufriendo personas, y lo sientes, ¿no? Y eso es bonito también, porque una de las tesis de Fuertes, Libres y Nómadas es que este mundo va mejor, ¿no? Y lo explico con datos objetivos. Este mundo va mejor, ¿no? Cada vez somos más empáticos, cada vez nos preocupamos más por los demás, luchamos por una sociedad más igualitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que seguir por este camino, porque esto no viene solo, viene porque luchamos cada día, ¿no? Y cada día somos más empáticos. Y mira, otra lección que podemos sacar de la pandemia: podemos conectar aunque la gente esté muy lejos, aunque esté al otro lado de la pantalla. No, y es increíble, sí, porque a mí me ha pasado como a ti. He llegado, pues hoy por ejemplo, ¿no? Estoy viendo a Elsa a través de una pantalla y soy capaz de emocionarme y no estoy a su lado, ¿no? Y pues si somos capaces de ser empáticos de esta manera, luego cuando vuelva todo a la normalidad, imagínate lo que habremos ganado, ¿no? Y mucha razón en lo que dice Elsa, que el libro además está súper bien documentado, con datos, es una maravilla, no es solo la parte de todo el trabajo que lleva haciendo Elsa tantos años, sino a mí hay un dato del final del libro que me hizo mucha gracia, Elsa, porque estoy en la crisis, que este año cumplo 40. Y me encantó lo que decías de que todos creemos que tenemos 8 años menos de lo que tenemos. Sí. Y digo, fíjate que el edadismo es algo de lo que hablo en el libro, es tan importante. Y digo, bueno, pues eso es muy importante, porque hay que tener un espíritu
joven. No solo serlo, sino también creerlo. Y antes de empezar el cuestionario final, otra pregunta última que me parece súper importante y que el libro habla mucho de eso. Y que creo que también es un reto para ti y creo que tenemos que transmitirlo eso. A mí me ha pasado, yo me he venido de Madrid, una ciudad mucho más grande, cosmopolita, tú hablas de eso en el libro, de repente me he venido a Málaga, cerca, veo el mar, contacto con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que todas estamos echando, incluso las que éramos más urbanitas, estamos echando de menos el poder de la naturaleza, ¿no? Hablas de los baños de bosque, estoy deseando sentarme, te lo juro, en un bosque con los pies descalzos, porque es que no hace falta ni siquiera hacerlo, solo con escuchar a Elsa como te lo cuenta en el libro ya es como si lo estuvieras haciendo. Pero, ¿qué Hay consejos? una pequeña meditación, de hecho, en el libro, Sí, para imaginarte que estás en el... sí, y luego una muy bonita del final también, que es pensando en una persona, que me parece muy bonita. ¿Y qué consejos darías, ¿no? Para que podamos hacer esas dosis de naturaleza, tengamos ese contacto o qué nos puede dar la naturaleza en ese sentido, para terminar antes del cuestionario? Bueno, tú sabes que hablan del dolor ecológico, como que vivimos tan de espaldas a la naturaleza, ¿no? Hemos llegado a pensar que hay una salud para la naturaleza y una salud para los humanos, y estamos viendo ahora que no es así. Y yo creo que si hay algo en lo que tenemos que mejorar en el siglo XXI, aunque sean tiempos extraordinarios y mejoremos en tantos aspectos, en la relación con el mundo natural estamos tocando fondo, ¿no? Ojalá cambiemos nuestra forma de vivir en ese sentido. Y se me ha ido el santo al cielo. Qué bien, pues eso está fenomenal. A mí me pasa también. No, No. ya sé. Estaba pensando en algo muy bonito que decía Carlos de Ita, el naturalista, eso es. Yo tengo muy mala memoria y tengo que hacer un esfuerzo cognitivo enorme cuando pienso en lo que dicen los demás. Y me ha pasado esto. Bueno, y Carlos de Ita dice algo que me parece que resume un poco el tema, ¿no? Dice, éramos árboles que bajaron por las ramas y echaron a andar. Somos naturaleza, ¿no? Y es una imagen muy bonita. Y creo que tenemos que volver a recordar que formamos parte del mundo natural. Y simplemente esto, y en el libro intento dar pues 1000 pequeñas ideas, porque como tú dices, es muy práctico esto, para animarnos pues a potenciar el movimiento natural, a liberar nuestros pies, ¿no? Yo cuando veo estos tacones se me llevan los diablos, ¿no? A pensar en lo que es el ritmo circadiano, en cómo respiramos, en lo que es tocar la tierra, tener una pequeña maceta, yo ahora tengo un huerto porque vivo en el campo, me ha pasado como a ti, me he venido a vivir al campo en estos meses, ¿no? Darnos estos baños de bosque, etcétera. Tenemos que volver a recuperar el hecho de que somos una especie más en un mundo natural rico y maravilloso, ¿no? Y salir un poco de esa postura en la que llevamos unas décadas donde explotamos el mundo natural y a las demás especies, pasamos por encima de su dolor. Esto es muy peligroso, ¿no? Para nosotros es fatal y para ellos. Y bueno, y volver a un mundo más humano en el mejor sentido. Los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor, pues humanos y más verdes en el mejor sentido, ¿no? Y darnos cuenta de que con esos pequeños gestos que cuenta Elsa en el libro y que además conectan mucho con nosotras mismas, con escuchar el cuerpo, con escuchar la mente, con entrar en contacto con la naturaleza de manera libre, con tener ese pequeño huerto, quiero decir, porque muchas veces se nos hace un mundo, Elsa, pensamos que el cambio climático y que lo que está ocurriendo con la naturaleza está muy lejos de nuestra mano, de poder hacer algo, y en el libro cuentas esos pequeños gestos que pueden cambiar y es maravilloso. Lo que comes, todo lo que haces. Me hace gracia que digas, Laura, que has estado escuchando el libro en vez de leerlo, ¿no? Que has porque utilizado el es que yo audiolibro. sí, porque animo a las malas madres, porque si no, no podría. Yo ahora con las niñas tan pequeñas me cuesta mucho sentarme a leer. Y entonces escucharte mientras recojo la Lo puedes cocina. compaginar, Claro. exacto. Yo por esto me he aficionado mucho al formato audiolibro. A mí siempre me ha gustado, ¿eh? Es algo muy británico, digamos, que yo traigo de mi educación británica. Pero hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión esta semana y es que van a empezar a salir en versiones audiolibro de mi colección de libros para niños, que se llaman Los Atrevidos. Sí. ¿Vale? Los Atrevidos es una colección de libros que yo quiero mucho para niños más o menos de 4 a 8 o 9 años. Y si no los conoces, para tus niñas, échales un vistazo. Y me hace ilusión pensar que los niños pueden escucharlos mientras sus madres
Los padres pues se dedican Sí. a hacer otra cosa y se toman un poco un Te descanso, diré ¿no? que Así mi hija mediana Carla le gusta mucho Bobby Blue, los sí, cuentos de Bobby Blue. sí, Los, sí, sí, los sí. hemos leído juntas, los hemos leído juntas y que te tenemos presente, pero tenemos que ir a los atrevidos, esto que me dices, Si que no conoces Los Atrevidos, es sin duda alguna una serie especial para mí. Le tengo mucho cariño. He volcado ahí, digamos, un poco todo lo que fue la crianza primera de mis hijas. qué bonito. Y me sigue pareciendo una serie muy, muy, muy bonita. Así que en audiolibro a partir de esta Qué semana también. bien. Pues lo hace mucho más fácil, la verdad. A mí me gusta por eso. Bueno, pues vamos a esa musiquita que nos pone Pedro para el cuestionario final. Elsa, son Pedro, como 9 o 10 preguntas rápidas en plan pasapalabra. El consejo que más te ha ayudado en este año de pandemia, Elsa. ostras, no lo sé. Am, O uno que tú le quieras dar a las malas madres. uno solo. Am, no sé, me ha ayudado mucho, yo creo, con mi hija mayor. Yo cocino muy mal. Aprender a cocinar con ella, porque era su primer año de universidad y va a tener que cuidar de sí misma. Así que a lo mejor encontrar un pequeño proyecto como ese, como aprender a cocinar con tu hija, pequeño, concreto, limitado, que no te obliga a estar siempre pensando y preocupándote por lo de fuera. Disfrutar de algo cotidiano, pequeño. Sí. ¿Cómo se cuida Elsa? ¿Cómo te cuidas, Elsa? Que para nosotras las malas madres es muy importante la hora de cuidarnos, recordar que tenemos que cuidarnos para cuidar, no olvidarnos de nosotras mismas. Es cierto. Y lo hago yo creo ahora que mis hijas no son tan pequeñas, lo hago con más facilidad. Y una de las cosas que me ayuda mucho es dormir bien. Yo creo que el poder de dormir, alimentarte bien, evitando un poco carbohidratos y azúcares. Me encantan las galletas, pero te quiero decir, pero Sí, limitando, intentando cuidar tu cuerpo, pensando que tu cuerpo es un templo, ¿no? Y que, bueno, de vez en cuando puedes darle cosas malas, pero sin pasarse, ¿no? Y durmiendo. Estas 7, 8 horas de sueño a mí me dan la vida y sé que es muy difícil para las madres cuando los niños son pequeños, ¿no? bueno, Pero tiene en la medida de lo posible. sus cosas buenas y sus cosas malas, depende de la fase de maternidad, paternidad que haya. Nos van a escuchar muchas que tienen adolescentes y que pueden dormir mal. Sí. ¿Cómo paras el tiempo, Elsa? Bueno, te podría decir meditando, pero como soy una impaciente, me cuesta mucho meditar de forma clásica, pero sí, por ejemplo, con la jardinería, en el jardín. Es una forma de meditación, es decir, hay formas de meditación activas que para uno puede ser cocinar, para otro puede ser coser, para otro puede ser plantar. Para mí es plantar, alimentando a mis pájaros, viendo a mis pájaros, mirando mis flores. Esto como de nuevo, ¿no? Qué bien me viene que me digas eso, Elsa, porque yo soy otra hiperactiva que me cuesta mucho meditar y siempre digo, ¿cómo me cuesta meditar? No soy capaz. No importa, no importa. Puedes meditar caminando, nadando. Es más esta cosa que llaman fluir, ¿no? Entrar en una actividad que te da paz y que y donde te centras. Es centrar la atención. Así que busca algo en lo que centrar la atención. Y eso, por pequeño que sea, ¿no? No sé, puede ser pintarte las uñas, pero date esos momentos y luego la respiración. Sí. Ten en cuenta que cuerpo y mente funcionan a la vez. Muy a menudo, inspirar en 3 y expirar en 6, Solo eso ya. corta circuita, ¿sabes? Esa tendencia a la aceleración que tenemos todos. Así que fluye en una actividad que te gusta y respira. Qué bonito. Yo creo que eso ayuda mucho. No podemos dejar de que haya una pregunta en este cuestionario sobre tu padre, porque todas le admiramos, te admiramos a ti, a él. El mayor aprendizaje que te dio tu padre, Elsa. El optimismo. De hecho, le dedico unas páginas en Fuertes, Libres y Nómadas, con mucho respeto,
porque fue mi gran maestro de optimismo. Yo le llamo un optimista radical. Estoy buscando a ver estoy buscando a ver si lo encuentro. No te lo voy a leer todo pero yo digo que crecí, ¿no?, al abrigo o a la sombra de un optimista radical, un hombre que desbordaba ese estado de esperanza y confianza en el futuro que nos ayuda a perseverar y a perseguir los sueños y las metas. Como si fuese una religión, mi padre no creía en la tristeza, en la renuncia o en la resignación. Ahí donde los humanos se agotan, él llevaba esa brújula, ese escudo protector. Y es verdad, Qué bonito, Pedro, yo me emociono. Mira, los vellos de punta. es verdad, es lo que más le agradezco, ¿no? Era un hombre muy libre y renunció a muchas cosas por esa libertad. Hay que estar dispuesto a pagar el precio de esa libertad. Y era un hombre con ese optimismo. Yo me acuerdo, nos reímos a menudo en casa pensando en él, porque donde estuviese le parecía siempre el mejor lugar del mundo, ¿no? Entonces estaba en cualquier playa, la playa más normal del mundo, y decía, esto es la mejor playa del mundo. Y nos reíamos porque sabíamos que al rato siguiente sería él. Y él siempre tenía chuchos sarnosos, ¿sabes? Perros, le encantaban los animales, como a mí, siempre los recogía de la calle. Y eran siempre los pobres, eran un desastre, pero para él eran los mejores perros, todo era lo mejor, la mejor paella, esto es la mejor paella. Y ¡Qué maravilla! Vives igual que todo el mundo, pero comes lo mismo y vives pero es diferente, ¿sabes? Es como esa capacidad de disfrutar, es muy bonito y eso es su gran aprendizaje. Un aprendizaje regalo de vida, total. Dices, normalmente, Elsa, no es magia, es inteligencia emocional. Sí, es una frase, yo no sé cuándo yo creo que la dije en uno de los programas de televisión en los que participaba, ¿no? Y se convirtió un poco, a veces, fíjate, sobre todo cuando viajo por América y alguna vez que estoy desayunando en un hotel voy a un congreso, lo que sea, y estoy desayunando y se me acerca alguien por detrás y me dice, no es magia, es inteligencia emocional. Y pienso, oye, como legado es muy bonito, ¿no? Porque es recordarnos que las cosas no ocurren por magia, que hay una razón para las cosas, que los humanos parecemos como muy complicados, pero que hay unos mecanismos que compartimos todos, las emociones son las mismas para todos, y es muy bonito entenderse a uno mismo, que es algo que las escuelas pues durante siglos no han hecho, ¿no? Durante décadas no se ha hecho, ¿no? Se nos hablaba nos explican los mecanismos de las matemáticas, de la química, de la lengua, pero ¿y del ser humano? Que es capaz de tanto bien y tanto mal, ¿cómo va a elegir si no entiende cómo funciona? Así que no es magia, es inteligencia emocional, es entender el cerebro emocional que tenemos y a partir de ahí es tomar decisiones, ¿no? Que nos yo creo que es escuchen, una llave de libertad. que nos escuchen todos los dirigentes de este país y por favor pongan a Elsa a hacer los currículums de los colegios y las asignaturas que tienen que entrar ya, inteligencia emocional. ¿A quién le dedicarías el premio de tu vida, Elsa? A tantas personas. Fíjate, una de las cosas que yo hago, y esto es de formación de nuevo británica, ¿no? Los británicos hacen obituarios cuando la gente muere muy bonitos. Hacen como un resumen en una página de lo que fue la vida de esa persona. Y a mí me encanta leer los obituarios. Yo estudié en la Universidad de Oxford, por ejemplo, y entonces me mandan los obituarios de antiguos alumnos o en los periódicos. Y siempre me impresiona las vidas tan ricas y tan interesantes que llevan tantas personas de las que nadie ha oído hablar. Así que a mí lo que me maravilla de nuestra especie es la capacidad creativa que tenemos, solidaria, generosa. Realmente esa capacidad, tenemos también todo lo contrario, pero esa capacidad cuando sale a la luz, yo no podría dar un solo premio a alguien. Es extraordinaria como llevamos siglos saliendo adelante y mejorando poco a poco gracias a ese conjunto de personas que, oye, llevan vidas admirables en muchos sentidos. Así que gracias a todos por cada esfuerzo cotidiano, ¿no? Y educar es un esfuerzo sobrehumano también, extraordinariamente generoso, ¿no? Así que nada más ser padre, madre, educar bien, transmitir a nuestros hijos estos valores, ¿no? Para que sean
personas que ayuden, que creen, que vivan. Eso ya es muchísimo, ¿no? Nos Premio quedan, para... nos quedan dos solo. ¿Cuál es tu propósito de vida? Que es una gran pregunta que se da ahora muchísimo, porque todo el mundo estamos obsesionados con tener propósito, con el Ikigai y con todo lo que nos mueve, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que creo es que nuestros hijos van a vivir de una forma más fluida que nosotros, van a cambiar de profesión 4 o 5 veces a lo largo de su vida, muchos de ellos, van a cambiar de propósito, ¿no? Hay un gran filósofo chino que dice que es un error intentar definirte a ti mismo, decir yo soy esto, ¿no? Y que al contrario, hay que preguntarse en qué me puedo convertir, ¿no? Y vivir mucho más en ese estado, mucho más abierto. Pero si tuviese que buscar un propósito para mi vida, es de alguna forma poder influir en determinadas cosas. Es verdad que yo la idea de poder, de forma muy modesta, dar herramientas para que las personas se conozcan un poco mejor, puedan educar de forma un poco más consciente, bueno, eso me llena de alegría, ¿no? Pienso, pues mira, si he conseguido llegar a algunas personas y acompañarlas en este camino a veces espinoso y complicado y darles un poco de luz, pues eso para mí sería un propósito maravilloso. Pues lo estás consiguiendo. Yo creo que después de esta charla de hoy muchas más van a sentir esa luz que tienes, Elsa. Y para terminar, un libro que quieras recomendar, aparte de los tuyos y de esta maravilla que yo ya lo he recomendado y lo seguiré recomendando, uno que creas que le puede ayudar a las malas madres en todo esto que hemos hablado, en algo que a ti te apetezca compartir. Estoy mirando a ver si lo tengo aquí, no, lo tengo arriba en la habitación. Y no sé si se ha traducido al español. ¿Es un problema eso? No, Es pero que leí un libro cuéntanoslo. francés, ¿me miras? I am an island, de Tamrin, es que no me acuerdo el nombre de la... Está arriba en el cuarto. Mira, os lo voy a enseñar porque es un libro maravilloso. Se llama I am an island, soy una isla. Estoy convencida, como ha sido un gran bestseller, curiosamente, en los países de habla inglesa, estoy convencida que llegará a España, ¿no? Y es una mujer que, bueno, no sé si era banquera, creo, o algo así, en Londres, y decide dejar aquello y se va a vivir a una isla. Yo quiero. Y no, es que es un poco un sueño que tenemos todos, ¿no? Escapar, ir a dar la vuelta al mundo en un barco, ¿no? Y a veces pienso, ¿por qué no? Conocí hace muy poco en la playa a un chico que había hecho esto. Lo cuentas en el libro, ¿no? El chico de... Existen estas personas, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Este es el libro que he leído, lo leí hace unas semanas y me impresionó. Tamsin Kalidas se llama. Y es un libro, de verdad, es impresionante. Cómo esta mujer pues recupera esa parte de naturaleza olvidada, dormida que tenía y bueno, se transforma. Y no es fácil, ¿eh? Es un libro duro porque tiene muchos problemas de adaptación, su marido la deja, bueno, no quiero hacer spoiler, no es una novela de aventuras, pero es una aventura interior. Muy bonito, me ha impresionado este libro. Qué bonito. Bueno, Elsa, pues antes de despedirte, en cada capítulo recomiendo un audiolibro también, yo, a mis invitadas, y para ti he pensado en uno que veía anoche buscando a ver cuáles encontrabas en Storytel, era La magia del silencio. Este libro está escrito para todos aquellos que alguna vez han dicho no puedo más, me falta el aire. En esta época llena de tensiones, Elsa, en la que todo va, como decíamos al principio, demasiado rápido y que parece que no cabe opción parar. Y yo te quería preguntar para terminar que el silencio, ¿necesitas el silencio? ¿Qué me dices del silencio? Ese que echamos de menos las malas madres muchas veces. Sí, no, es verdad. Todo lo llenamos, ¿no? Parece que lo llenamos de música o de voces o de actividades, ¿no? La autora es una monja budista laica que practica el silencio de hace varios años en una idílica cabaña en los bosques y me pareció que conectaba con esa naturaleza y esa magia del silencio, tanto como tú has hablado, no solo físico, sino también espiritual. Sí, es hacer espacio para que puedan brotar las cosas, ¿no? Y es verdad que creo que llenamos nuestras vidas y las de nuestros hijos de demasiada actividad y al final las cosas les cuesta brotar si no te aburres un poco, ¿no? Si no hay ese espacio para que tú lo llenes, no que te venga siempre dado de fuera.
Así que me parece una excelente recomendación y muy en la línea del libro del que te hablaba, Soy una isla, ¿no? Sí, estamos conectadas en esto. Sí, absolutamente. Que pues tú dirás, Elsa, que no es magia, pero lo que tú has hecho hoy aquí es magia para mí, de verdad, y para todas las malas madres que te van a escuchar, que estoy deseando que escuchen este podcast, porque solo puedo darte, pues eso, gracias por estar aquí, por este ratito y por compartir y todo lo que nos das. Gracias, Elsa. Gracias a ti, Laura, por esa oportunidad de, además de esta forma tan bonita y tan libre de compartir un poco todos esos pensamientos que yo creo que nos llegan a casi todos, ¿no? En estos tiempos extraordinarios y difíciles, ¿no? Y esta oportunidad como de repensar qué queremos y qué no queremos de la vieja normalidad, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad y gracias por compartirlo conmigo hoy, aquí. Un placer. Muchas gracias, un besazo enorme, Elsa. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, malas madres, yo no sé vosotras, pero nosotros estamos aquí como que en paz y armonía. Así escucha a Elsa y aparte de emocionarnos es como que hemos entrado en un estado de calma, ¿verdad, Pedro? Es como... Así que ha sido muy bonito, de verdad, ¿no? Le agradezco muchísimo porque me siento súper afortunada y emocionada de haberla tenido. Y de verdad os digo que no dejéis de escuchar en Storytel el libro Libres, Nómadas y Fuertes porque es precioso. Y a todas las que me escucháis, malas madres, pues ya sabéis, además de para escuchar este audiolibro de Elsa Punset, que es maravilloso, entrad en storytel.com/malasmadres, que ahí voy subiendo todas las recomendaciones que hago cada semana, que hago en cada podcast a mis invitados e invitadas, ¿vale? Y así también pues conocer las vuestras, que así vamos haciendo pues una biblioteca preciosa en Storytel de todo lo que nos gusta. Y hoy ya sabéis, os prometí al principio que teníamos un súper concurso por haber llegado a esos 200.000 descargas ya. Muy emocionante teneros al otro lado. ¿Y cómo participar en el sorteo de estos 2 kits? Vale, pues tienes que entrar en soymalamadre.com, elegir el tuyo, que será uno de los 2 que vamos a sortear de esos kits y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Uno lo haremos en Apple Podcast, ¿vale? Deja tu reseña con comentario y participa. Solo por dejar la reseña ahí ya participas en ese sorteo de un kit en Apple Podcast. Y luego el otro lo vamos a hacer en nuestro canal de youtube.com/malasmadres, que ya sabéis que no solo podéis escucharnos ahí, sino que además ya nos veis, porque ya Pedro se lo ha currado para que también nos veáis la cara. Y yo creo que este podcast, el de Elsa, decíamos Pedro y yo que es muy bonito verla también, porque de repente la ves cómo se mueve, esos ojos, esa sonrisa, y es como que te lleva, te transporta a otro lugar. Os decía al principio que íbamos a viajar con ella y creo que hemos hecho un viaje de emociones precioso. Así que nada, en Apple Podcast y en YouTube, como os digo, tenéis ese sorteazo de 2 kits de soymalamadre.com para celebrar estas 200.000 descargas, ojalá que sean muchas más. Y como siempre digo, pues que no os olvidéis de ser felices, que parece fácil, pero no lo es. Y nos vemos en el próximo capítulo del podcast del Club de Malas Madres, un desahogo de los buenos, de los que hacen terapia de verdad, sin salir de casa.